Muchas gracias, señores magistrados. Yo quisiera, antes de empezar mi exposición, que me permitan compartir con ustedes un video de 2 minutos que nos va a permitir esclarecer muchas cosas relacionadas a la prisión preventiva. Es una exposición que ha hecho el doctor Dubeli Rodríguez, actual presidente del Poder Judicial, magistrado de la Corte Suprema y profesor universitario, que ha dado una explicación sobre cómo debe o en qué casos debe funcionar una prisión preventiva. Si me permiten, señora presidenta, podríamos, dura 2 minutos. Señora presidenta, si me permite intervenir en este momento con su venia, señor juez superior. Nos parece absolutamente inconveniente que se traiga un video a esta instancia cuando los agravios están controlados y cualquier posibilidad de presentar una prueba en segunda instancia tiene que hacerse siempre con vinculación y orientación directa a lo que significan los conceptos de prueba nueva vinculados a lo que podría ser el ejercicio del agravio. Si hay alguna argumentación que no corresponda en ese orden de ideas, el Ministerio Público se opone porque de lo que se trata es que el uso de la palabra corresponde estrictamente a los agravios controlados, en donde en ningún caso, dentro de los argumentos, ha sido objeto de control, tanto en primera instancia como en segunda instancia, el video al que hace referencia el señor abogado, que se trata seguramente de un video interesante, pero que no corresponde estrictamente a los hechos que se están, en este caso, dilucidando por parte de su majestad. Así que el Ministerio Público, en ese sentido, se opone respetuosamente a que este video sea propalado, porque no tiene objeto, no tiene relación con los agravios. Puede ser un asunto académico, puede ser un asunto que tenga alguna conexión, pero siempre en tanto tenga como portavoz el ejercicio de la defensa. Y eso no tiene en absoluto que ver con los agravios que han sido expuestos en su oportunidad. Habiendo deliberado la sala, considera que el video que es ofrecido por la defensa de Elian Carr resulta impertinente a lo que es materia de grado, por lo cual no se va a aclarar fundada la posición de la Fiscalía y procederá usted, señor abogado, a responder lo que corresponde con respecto a su patrocinado. Señora presidenta, apelo de su decisión de la sala, pido que se forme el cuaderno respectivo y se eleve a la autoridad competente porque siento que eso es restricción al derecho de defensa. Yo estoy como parte de mi alegato de defensa trayendo un video que está referido a la prisión preventiva que encaja perfectamente en el procedimiento y me lamento que el Ministerio Público, defensor de la legalidad, se oponga a que podamos juntos compartir un video y es parte del derecho de defensa, es irrestricto. Sin embargo, el Ministerio Público se opone, la sala acepta la oposición y yo interpongo mi recurso de apelación porque creo que se está restringiendo el derecho de defensa. Señora Presidenta. Dado que el recurso de apelación interpuesto por la defensa no está comprendido en los alcances del artículo 292 del Código de Procedimientos Penales, se declara improcedente la apelación. Señora Presidenta, haciendo uso del derecho, interpondré recurso de queja ante la autoridad competente. Bien, señor abogado, proceda con su informe. Gracias, señora Presidenta. Voy a empezar esta exposición dejando en claro y esperando que conste en acta el pequeño incidente que ha ocurrido al empezar mi alegación. Porque, insisto, señora Presidenta, se está restringiendo el derecho de defensa.
Señora Presidenta, los estados democráticos en el mundo sabemos perfectamente cuál es la finalidad por la que se crea o se constituye un código procesal. En algunos países se llama código procesal, en otros se llama código de procedimientos penales. Pero estos instrumentos legales, y ustedes lo saben mejor que nosotros, han sido creados no para perseguir el crimen. El Código Procesal Penal no ha sido creado para combatir la delincuencia, no ha sido creado para buscar que atropellar derechos fundamentales de las personas. Los códigos procesales han sido creados para darle garantías al imputado, para que el imputado pueda tener el derecho a la presunción de inocencia, para que pueda tener el derecho de defensa irrestricto, para que pueda tener los principios básicos que rigen en el Perú y en el orden jurídico, para que haya indubio pro reo, que la duda favorece al reo, para que haya nulo crimen, nula pena sine leyes, que no hay delito ni crimen sin ley previa, para que prime la res judicata, que es la cosa juzgada, para que puedan ejercerse esos derechos, se creó el Código Procesal Penal. Y por eso es que en el marco del debido proceso se complementa con los convenios internacionales. Y por eso es que el Perú ha suscrito, ya hace muchos años, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida también como el Pacto de San José, o ha suscrito el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conocido como el Pacto de Nueva York, o tiene vigente también la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, o la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y esos tratados, acuerdos o convenios internacionales tienen desarrollo a través de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tienen efecto supranacional y que forman parte del orden jurídico y que en el Perú estamos obligados a cumplirlos. Y la Corte Interamericana ha determinado cómo debe llevarse a cabo una prisión preventiva, cómo puede llevarse a cabo los trámites para que se respete el marco del debido proceso. Y partiendo de esa premisa es que yo me permito solicitarles a ustedes que, de acuerdo a lo que obren autos, de acuerdo a lo que está en el expediente, es un abuso y un atropello lo que ha cometido el juez de primera instancia al dictar una prisión preventiva en contra de mi patrocinada, la señora Helen Carr. ¿Y por qué, señores? Porque lo que se ha hecho en la práctica en este proceso, y lo ha explicado mi colega el abogado de Alejandro Toledo, es han sacado fotocopias del expediente Odebrecht y las han incorporado en un incidente sumado a otras copias del expediente principal que corren autos. Han sumado 2 fotocopias, las han acumulado, y en virtud de eso el Ministerio Público ha pedido una prisión preventiva. Y en el expediente Odebrecht, señores magistrados, Elian Carr no figura ni siquiera como testigo, ni siquiera ha sido mencionada ni por el señor Barata, ni figura en el acuerdo de Perú con Estados Unidos, ni en las declaraciones de testigos, ni en los candidatos a colores eficaces. Elian Carr no aparece en nada, y sin embargo esas fotocopias las han incorporado y piden la prisión. ¿Y cuál es el argumento que da el acuerdo? ¿Cuál es el argumento que dice el juez? Porque Elian Carr debe ser comprendida y debe dársele una prisión preventiva. Dice, primero, porque es la cónyuge de Alejandro Toledo. Segundo, porque fue primera dama cuando Toledo era presidente de la República. Tercero, porque tiene la misma nacionalidad de los investigados. Y cuarto, porque ha viajado con su esposo. Yo pregunto, señores magistrados, ¿por esos argumentos se puede revocar una comparecencia restringida y dar una prisión? ¿Por ser esposa? ¿Por haber sido primera dama? ¿Por acompañar a su cónyuge en los viajes? ¿Eso es una justificación para variar una comparecencia restringida en una prisión preventiva? Si durante la investigación la señora Carr ha cumplido con todas las diligencias. Lo ha dicho el abogado que me ha antecedido del uso de la palabra. Cuando han viajado al extranjero el 15 de enero lo han hecho comunicando al juzgado porque tienen comparecencia restringida. Han cumplido con la norma. Y si hubiera alguna diligencia a la que no asisten, todos sabemos que los jueces hacen el requerimiento. Y si no viene otra diligencia, hace efectivo el requerimiento o el apercibimiento. Pero en este caso, sin que aparezca nada nuevo en la investigación, trayendo copias de otro expediente donde no figura Elian Carr, ahora le dan prisión preventiva. ¿Es justo eso? ¿Se puede aceptar que un juez que imparte justicia y que tiene a la mano todo el orden jurídico pueda dictar una prisión preventiva de esa manera? ¿Qué cosa es eso? ¿Es una pena anticipada?
es un abuso, un atropello, es una violación a los derechos humanos. ¿Cómo podemos calificar esa conducta del juez? Ustedes, señores magistrados, tienen el expediente. Yo no estoy tratando de sorprender a nadie. Ustedes lo van a ver, lo van a valorar, lo van a evaluar, lo van a estudiar y se van a dar cuenta que la señora Elian Carr no tiene nada que ver con el expediente de Odebrecht. Y sin embargo, ¿qué dice adicionalmente el juez? Que como Alejandro Toledo habría firmado un decreto supremo, entonces Elian Carr era la esposa, también tiene responsabilidad. Señor, ni siquiera el juez se ha tomado la molestia de revisar la Constitución para ver si un presidente de la República firma un decreto supremo o firma una ley, tiene o no tiene responsabilidad. Si no me equivoco, hay un artículo de la Constitución que dice que los probables delitos que comete un presidente de la República son asumidos por los ministros de Estado, que son los en base al refrendo ministerial. Los presidentes son irresponsables. Su firma no vale si no tiene al costado la de un ministro. La Constitución lo establece de manera categórica y sin embargo le imputan a Toledo ese acto. Y lo que es más grave, la señora Carr, por ser su esposa, también tiene responsabilidad en la firma de los documentos. Eso dice el juez. Yo me he quedado espantado cuando he leído esa resolución. Yo jamás en mis 20 y tantos años de abogado he podido leer o observar que un juez resuelva con esos criterios una prisión preventiva. Eso es inaceptable, señores magistrados. Yo le pido a ustedes que valoren el expediente y revoquen la medida de Elian Carr. No se puede dar. ¿O qué cosa hay atrás? ¿O es que el juez no entiende? ¿O es que el juez siente alguna presión mediática o quiere salir en los titulares diciendo yo le di la prisión preventiva? No, señores magistrados. Para nosotros, los abogados, para el Ministerio Público y para ustedes, lo que manda es lo que está en el mundo del expediente. Y el expediente claramente dice que las copias trasladadas de Odebrecht, Elian Carr no aparece. Pero por ser la esposa y por ser primera dama, y como Toledo firmó un decreto supremo, firmó una ley, tiene responsabilidad. ¿Dónde se ha visto eso? Y no solo eso, señores magistrados, sino que resulta que el día 5 de abril, el día que se llevaba a cabo la audiencia de prisión preventiva, mientras informaba el abogado de Alejandro Toledo en el juzgado, en el 16 juzgado penal, mientras el abogado informaba, llegó al juzgado el oficio 2977, el 5 de abril del 2017, firmado por el doctor Raúl Alonso Peña Cabrera Freire. ¿Y qué dice este oficio? El Ministerio Público le decía al juez, señor, ha llegado una documentación del fiscal general de Suiza. ¿Por qué? Porque la autoridad peruana había solicitado asistencia judicial. El Ministerio Público, a través del juez, le comunicó a Suiza y le dijo, pido asistencia judicial. Y le relata un resumen de los hechos de este expediente. Le dice, señor, acá hay lavado de activos, hay supuesta corrupción, hay coimas, está involucrado Alejandro Toledo, Elian Carr, todo lo que hay en el expediente lo resume el Ministerio Público y a través del juez se lo manda a Suiza y le pide asistencia judicial. Y Suiza evalúa el incidente, ve la documentación que le dan y le contesta al Perú y le dice lo siguiente, señores magistrados, permítanme unos segundos para darle lectura a este documento que es importante. Dice la Fiscalía General de Suiza, dice, para que en Suiza se cumpla la figura del delito de lavado de activos, se han de presuponer actos relacionados con valores patrimoniales resultantes de un delito hecho previo. En su solicitud, le dice al Perú, se presenta en forma general diferentes escenarios como procedencia presumible del dinero ilegal, pero no se expone concreta y pormenorizadamente estos posibles escenarios. Es algo general que usted manda. Y dice además el fiscal suizo, le pedimos que nos proporcione información concreta sobre los supuestos pagos de corrupción, en particular la fecha, el lugar, la circunstancia fáctica, motivos por los que se habrían realizado estos pagos de corrupción, así como la información acerca de los beneficios que se habrían prometido o concedido concretamente a cambio de estos pagos. Suiza le dice a la autoridad peruana, usted no tiene nada, usted no me informa nada, usted me manda generalidades y le devuelve el pedido de asistencia, le dice no.
y con esos documentos en el Perú piden prisión. ¿En qué quedamos, señores magistrados? O sea, lo que para un país democrático como Suiza no vale, para el Perú es suficiente para pedir prisión preventiva. Eso es inaceptable. Y este documento, señores magistrados, ingresó al juzgado el 5 de abril, el día de la audiencia de prisión, el juez lo recibió y lo mandó el Ministerio Público traducido a través de la agencia de asistencia que tiene el doctor Peña Cabrera. Y el juez, ¿qué hizo con esto? Estando la audiencia de prisión preventiva y estando eso, bueno, lo guardó, señores magistrados, lo guardó, lo encarpetó. No digo que lo escondió, pero lo guardó a sabiendas de la importancia que tenía el documento. Y el Ministerio Público, que lo había recibido y le hace la traducción y se lo manda al Poder Judicial, mudo. No dijo nada a la fiscal en primera instancia. Se guardó el documento porque evidentemente no le convenía. Porque si ese documento se ponía en el debate de la prisión preventiva, no había prisión. Porque le están diciendo, todo lo que usted ha hecho hasta ahora son generalidades. Mándeme datos, dígame pago, ¿para qué se suele? Incluso en el documento le dicen, usted me habla de cuentas de Alejandro Toledo con posterioridad al ejercicio de su mandato. Porque el mandato de Alejandro Toledo termina en 2006. Y le dice, usted me está pidiendo información ulterior. ¿Por qué me pide la ulterior? Si usted dice que habría sido un delito de función, le pregunta el fiscal general de Suiza a la autoridad peruana en ese documento. O sea, no tiene nada. Pero sin embargo, aquí en el Perú piden prisión. Para el Perú es suficiente esa generalidad para pedir prisión. Para el Perú es suficiente sacar fotocopia de un expediente, agregarlas y pedir prisión. Para el Perú es suficiente ser cónyuge de un presidente, haber sido primera dama, acompañar a su esposa en un viaje para pedir prisión. No podemos permitir eso, señores magistrados. Yo me he quedado espantado con esta decisión. Y esta es la información que he encontrado, y lo hemos dicho por escrito y lo decimos de manera verbal. No hay ningún elemento que permita variar la situación de Elian Carr. No ha aparecido nada, no ha habido una nueva investigación. Son fotocopias de este mismo expediente y otras que han traído donde ella no tiene nada que ver. Por eso me resulta difícil estar a un contradictorio porque no hay nada. Yo no podría rebatir y decir, esto no es, solo tengo que decir que ser primera dama no es un delito. Ser esposa de una persona no es un delito. Acompañar a su cónyuge en viaje no es un delito. Y eso menos va a ser una causa para que tenga una prisión preventiva. Nosotros, como abogados, no nos oponemos a la investigación. Mi patrocinada y su cónyuge son los más interesados en que este hecho se aclare. Porque esto causa daño y afecta la trayectoria académica, política, profesional de las personas. Son profesores en el extranjero, son personas que dictan clases en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y esto afecta, porque que a una persona le den prisión y que sepan que en su país tienen orden de captura internacional, es un daño gravísimo que se ocasiona. Si hubieran argumentos, yo como abogado podría decir, bueno, vamos a discutir los argumentos, pero no los hay. No hay investigación, están cumpliendo con los mandatos, salen del país con autorización del juez. ¿Por qué le dan prisión preventiva? Yo no podría decir que son dos prisiones por los mismos hechos, como lo ha dicho mi colega el abogado Alejandro Toledo, que es cierto, porque Elian Carr no tiene prisión en Odres. Señores magistrados, ni siquiera es testigo, no tiene nada. Por esa razón, y sin ánimo de explayarme más, señores magistrados, yo quisiera pedirle a ustedes que, valorando lo que hay en el expediente, tomando en cuenta lo que hemos dicho, resuelvan revocar la prisión preventiva que le han dictado mi patrocinada Elian Carr y que continúe con comparecencia para que este proceso continúe. La investigación se sepa y la verdad llegue a luz. Y si el Ministerio Público quiere hacer las diligencias, permite que haga todas las que quiera, que vuelva a solicitar su asistencia judicial a Suiza, pero que tenga argumentos, que fundamente, que sepa cómo se lleva a cabo una investigación. Si no lo hace, no. Y el Código peruano es garantista, presunción de inocencia, la columna vertebral de un proceso. Si se quiebra la presunción de inocencia, se quiebra todo. Si se dicta una prisión solo por los cargos, se está dando una pena anticipada y no se está dando el requisito del peligro procesal. Porque básicamente lo que arguye el Ministerio Público, lo que dice el juez es, no, como se hizo tal cosa, como hay cosas más graves, como se delito esto y lo otro, entonces tengo que dar prisión preventiva. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo lo definen los doctrinarios? Pena anticipada.
Y como lo decía el doctor Dubel y Rodríguez, y yo quería poner el video, eso no se puede admitir. Estas son cosas excepcionales, cuando son temas gravísimos, que hay peligro de fuga, acá no hay nada. Y sin embargo, señor, así que por esa razón, señores magistrados, yo les solicito a usted nuevamente que revoquen la resolución que impone la prisión preventiva de Elian Carr y reformándola, dicten la comparecencia que corresponde, que continúe el proceso y como abogados estamos dispuestos a colaborar con las investigaciones en todo lo que sea necesario, porque mi patrocinada y su cónyuge son los más interesados en que se sepa la verdad, no solo de este caso, sino del caso Odebrecht. Y si ahora por alguna circunstancia están fuera del país, es porque están ejerciendo sus derechos, porque consideran que la otra prisión preventiva es arbitraria. Hemos puesto apelación y la han rechazado el plano. Hemos puesto impugnación y la han rechazado el plano. Hemos presentado Bebacop y lo han rechazado el plano. Ni siquiera nos quieren escuchar, ni siquiera nos quieren oír. A Alejandro Toledo le han dado prisión en el otro proceso sin escucharlo, sin oírlo, sin citarlo, sin notificarlo. Eso estamos impugnando, estamos defendiendo, estamos ejerciendo la noble profesión de abogado. Y como decía el profesor Zaffaroni, aquí la prisión preventiva es la cuadratura del círculo. No podemos permitir que eso se repita. Yo confío en ustedes, señores magistrados, y estoy seguro que impartirán justicia. No van a permitir los abusos ni atropellos. No van a permitir que se den prisiones de esa manera como se están dando, como lo dijo el doctor Dubel y Rodríguez, en una conducta perversa de algunos magistrados. Y ha dicho él que hasta en la Corte Suprema tienen una mentalidad inquisitorial, ha dicho. Yo quería compartir con ustedes el video, pero lamentablemente el fiscal se ha opuesto. Por esas razones, señores magistrados, yo les pido a ustedes que impartan justicia. Y en el caso de mi patrocinada, revoquen la prisión preventiva. Y estoy sujeto a alguna inquietud, pregunta que tengan ustedes para poder absolverla. Muchas gracias.